Sí. Karina, ¿quieres darle la claqueta? Esto se tenía que grabar, ¿ves? Bueno, está grabado. Sí, luego haces un GIF. Unas tomas falsas. Video podcast 1, toma 1. Acción. Karina, Iñaki, buenas tardes. ¿Qué tal, Jaime? Yo muy bien, mucho cambio aquí, ¿eh? Sí, un poco, ¿no? Joder, esto impresiona un poquillo, ¿eh? Con estas luces me teníais que haber avisado para ponerme un poco de mejor pinta. De potingue. De potingue de chicas. ¿Cómo evoluciona tu chiringo? Cómo evoluciona el chiringo, ¿eh? Joder, sí que ha evolucionado. Oye, estaba echando cuentas, han pasado casi 2.300 días, creo, hasta la fecha, desde la constitución oficial de K1. ¿Qué ha cambiado y qué no ha cambiado? 2.300 días. Creo que sí, es que busqué en Google, de hecho busqué cómo contar entre dos fechas, para no hacerlo manual, y metí las dos fechas. Con Excel, tío. También se puede hacer con Excel, ¿ves? Y puse y era casi 2.300 días. Es increíble. Un poquito más, de hecho. Es increíble. Yo me acuerdo cuando constituimos el fondo allá por 2016, ¿no? Que decías, ¡buah, esto es un proyecto de 10 años! Y lo veías como lejísimos y dices, Dios mío, que ya estamos más de la mitad. 6 y medio ya. Sí, más de la mitad del camino recorrido, ¿no? Bueno, pues yo creo que en muchas cosas seguimos siendo iguales. Yo creo que es igual la vocación que tenemos de apoyar a la construcción de empresas distintas, modernas en España. Seguimos siendo iguales en la importancia de hacerlo siempre desde equipos de fundadores muy potentes y de darnos cuenta de que la clave del éxito de cualquiera de estos modelos está en esos fundadores. Somos iguales en el agradecimiento a los inversores, que son los que de verdad confían y nos han permitido que esto se convierta en realidad. Y confía en un activo relativamente nuevo. Un activo relativamente nuevo en un mercado relativamente en creación, hacer, sí. ¿no? Sí, exacto, en un mercado que todavía, se ha avanzado mucho, pero está todavía por hacer. Y en esencia somos los mismos, pero claro, operamos en un contexto totalmente diferente, ¿no? En un contexto donde han cambiado muchísimas cosas, donde hemos cambiado nosotros también en nuestro crecimiento. Hemos pasado de ser 5 a ser 20. O 25. O 25, depende sí. cuántos metamos en la ecuación, ¿no? Hemos pasado de un ecosistema en el que había muy poquitos fondos a ya operar con muchos más jugadores en este mercado. Hemos pasado de un momento de mercado donde hacer una empresa en España era algo casi anecdótico y de unos pocos aventureros a, afortunadamente, haber avanzado y haber crecido mucho en el desarrollo, en el entendimiento y en cómo los jóvenes, ¿no? Y la gente tampoco tan joven, pero la gente se plantea crear empresas en España. Hemos avanzado mucho en los exits, lo cual ha dado mucha credibilidad también a la industria y aporta algo. Bueno, ya, pero ya sabes, Jaime, lo difícil que es siempre hablar después de Karina. Pero te voy a decir una cosa bonita. Tenemos la suerte también de estar contigo desde el principio. Esto fue una idea tuya. Éramos 4 o 5. Y esos 5 tú estabas ahí. Y yo creo que eso también es una de las cosas que estamos orgullosos, ¿no? De la suerte de estar construyendo todas estas cosas juntos y de que todas estas iniciativas pues que no son nuestras, ¿no? O sea, que es el equipo el que lo hace. Esto lo hiciste tú. Viniste un día a la oficina y dijiste que esto había que hacerlo. Ahora has dicho que hay que hacer en vídeo, pues lo hacemos. Buenos días, jefe. ¿Cómo estás? Pero, muy bien. Pero yo una pregunta. ¿Por qué? O sea, yo creo que esto es algo que nunca os he preguntado. ¿Por qué habéis construido el equipo que habéis construido? Y quiero decir, o sea, cuando miras a otros fondos, hay una serie de perfiles que se repiten. Aquí, pues de los 25 que somos, hay perfiles muy, muy, muy diferentes. O sea, yo no tengo nada que ver con Marc, ni con Pablo, ni con Ignacio, ni con Isabel. Y somos muy, muy, muy diferentes. Que eso puede salir bien, que yo creo que está saliendo bien, pero también se asume un riesgo de que sea gente muy diferente e incompatible o gente diferente y compatible. De hecho, últimamente estamos teniendo médicos, ingenieros bioquímicos. Es verdad, o sea, tenemos un médico. Lo estamos estropeando cada vez más. Estropeando en cuanto a la diversidad, ¿no? Y hilo esto con otra cosa que yo creo que no es por hacernos publicidad a nosotros mismos, que a mí es una cosa que me sorprendió mucho cuando empezamos aquí, es que, o sea, así como hay otros fondos, otras estructuras que son un poquito más jerárquicas, a mí una de las cosas que me impresionó, para bien y para mal, por el vértigo, de
tú te entras en K, aunque entres como junior, obviamente hay diferentes niveles de juniority, por decirlo de alguna forma, pero siempre habéis dado mucha responsabilidad y libertad a la gente. Oye, no es que tú traigas un deal encima de la mesa y si le interesa a los partners lo coge el partner y tú eres el esbirro del partner. Aquí no pasa eso. O sea, ¿por qué hay esta cultura? ¿Por qué funciona así? Porque cuando hablas con otros fondos o otra gente de otros fondos, no funciona así la mayoría de fondos. Yo le voy a dejar a Karina que lo haga más bonito, pero para mí la pregunta es ¿por qué no? Si quieres construir una cosa más bonita entre todos y de verdad quieres que todos aportemos, ¿por qué no? Eso es otra, sí, 100%. Yo la pregunta se la podría decir al otro y ahora dale la parte bonita. No, la parte bonita no, es la parte... ¿Cómo lo veo yo? Yo creo que la fortaleza del equipo, la fortaleza de K está justamente en la complementariedad del equipo, ¿no? Y yo me acuerdo cuando hicimos el fundraising del primer fondo, que es siempre, bueno, no sé si el más complicado, pero posiblemente sí. Una de las, de verdad, de las virtudes era justamente el poder tener esa variedad de conocimientos, ¿no? Porque veníamos de experiencias y de historias muy diferentes. Y al final yo creo que eso enriquece, porque tienes visiones y tienes miradas muy distintas y esas miradas distintas al final te hacen crecer y te hacen ver los proyectos desde ángulos que a lo mejor uno jamás hubiera imaginado, ¿no? Evidentemente eso no es gratis, evidentemente eso pasa por forzarte, y es algo en lo que ya sabéis que muchas veces la disciplina quizás no es el mayor de nuestros fuertes, pero eso sí pasa por dar mucha claridad de qué es lo que esperas, porque cuando tú das autonomía, al mismo tiempo tienes que dar claridad de, oye, lo que yo siempre digo, y esto lo aprendí de César García, de Señora Rushmore, que era una agencia de publicidad, bueno, es una agencia buenísima, con la que yo tuve la suerte de hacer muchas campañas en mis vidas anteriores. Él decía, cada cliente tiene la campaña que se merece. Y es verdad, porque depende del briefing que tú des y depende de cómo tengas la relación con tu campaña, con tu anunciante, te va a salir una cosa o te va a salir otra. Para mí la clave está en siempre ser muy bueno dando ese briefing. Y si tú das un briefing bueno, pues cuantas más miradas tengas y más diversidad tengas, mejor. Dicho eso, también eso te obliga a cuando ves que una persona no encaja, tienes que intentar actuar rápido. Hay un añadido, ¿no? A mí lo que me gusta es ser conscientes que estamos invirtiendo, a pesar de que justo hayamos lanzado este año un fondo de fases posteriores, estamos invirtiendo siempre en fases iniciales de las compañías, ¿no? Y si los compañeros de trabajo que tenemos solo sabemos de lo mismo, pues a lo mejor podremos ayudar menos en el análisis y desde luego ayudar menos en la evolución, ¿no? Una de las cosas que decimos siempre a las startups es, oye, somos distintos y quizá por haber vivido vidas distintas tenemos distinto supuesto valor dentro de la duda esa de siempre de los inversores si dan valor o no, pero desde luego lo que sí que podemos ser es gente que acompaña a la startup en distintos momentos, ¿no? Yo qué sé, oye, pues un Sergio el día que haya que hacer producto, un Miguel el día que haya que hacer ventas, esta señora el día que haya que hacer un consejo serio una vez que la compañía está escalando. Es decir, que también me gusta pensar que eso es así y de nuevo vuelvo a la respuesta de antes. Es que me extraña que los fondos solo quieran hacer lo mismo, porque aprender en fases iniciales, invertir en fases iniciales es súper difícil. De hecho, siempre decimos, tenemos la duda de si sabemos invertir, ¿no? Pero ¿qué es saber invertir, ¿no? Y bueno, esa diversidad por lo menos nos puede dar ángulos distintos. Pero había una entrevista que le hacían a Peter Fenton de Benchmark y él decía que, claro, que ellos los que intentaban invertir era en gente que cambiase industrias. En que entonces ellos tampoco podían hacer un fondo que funcionase como el status quo de la industria. Pero ya, Rola, ¿por qué dices que esto es algo, por ejemplo, que decías hace poco en la tertulia de ITNIC? ¿Se aporta valor o no se aporta valor nosotros como fondo? No lo sé, no sé si se aporta o por lo menos se entiende dónde estás, ¿no? Bueno, o lo voy a decir de otra manera. Si yo fuese emprendedor y a mí me dijesen que, vuelvo a los ejemplos de antes, que Sergio me podría ayudar en la fase de construcción de mi producto, yo pensaría que sí, siendo verdad que él no lo hace, ¿no? Cada uno de nosotros, si pudiésemos ayudar en distintos momentos, yo creo que sí, pero la realidad es que en la práctica creo que lo que más podemos ayudar es a estar en los momentos especialmente más difíciles, ¿no? Y ahí, bueno, pues hay una sensibilidad de haber estado ahí. El otro día decía Sergio también, pobrecillo, les deben estar sonando los oídos, decía él que
que lo único bueno que tenía cuando no estabas identificado personalmente con una de las compañías en las que invertías, con los founders, es que en el momento de cerrar, por lo menos te ahorrabas el componente emocional, ¿no? Pero que si encima tienes un trato muy cercano, es que encima te comes hasta eso, ¿no? Y yo creo que casi más podemos estar en esos momentos difíciles que no en los momentos de construcción, porque la realidad es que nosotros no construimos empresas, ¿no? Ayudamos a quizá con preguntas en algún momento, cosas así, ¿no? Sí, a mí me gusta pensar que la labor del VC debe ser poner un espejo delante del fundador y ayudarle a verse en ese espejo, ¿no? Y cómo poder verse mejor, pero eso es muy difícil porque igual que hablamos de la complementariedad del equipo, anda que no es dispersa y diversa. La naturaleza del founder. Bueno, sí. Eso sí que, ¿no? Y bueno, pero sí, la aportación de valor, a uno muchas veces le gusta pensar que da más valor del que en realidad das, pero luego cuando hablas con los fundadores, pues quizás el valor que ellos reciben y esperan no es exactamente el mismo que nosotros pensamos que damos, pero lo encuentran, ¿no? ¿Y qué es hoy en día acá? Esto lo pregunto porque, yo creo que nunca lo hemos explicado del todo en el podcast, porque a mí me llama mucho la atención que hoy en día cuando hablamos con startups, siempre intentamos hacer el pitch al principio de qué somos, y antes era súper corto. Antes invertimos de 100.000 a 2 millones en empresas españolas, agnósticos en B2B, agnósticos en cuanto a sectores y modelos de negocio. Hoy ya le tenemos que dedicar 3 minutos más porque hay más complejidad. ¿Dónde estamos hoy en día? Que nunca lo hemos explicado del todo. ¿O dónde vamos, no? ¿Y a dónde vamos? Bueno, yo creo que la nueva web, ¿no?, de alguna manera intenta reflejar eso que somos hoy en día, que por sintetizarlo invertimos tickets desde 100.000 hasta 10 millones e invertimos en modelos donde sí seguimos creyendo, como desde el principio, que el emprendedor y la persona detrás de la pantalla es la clave, con una orientación, pues evidentemente cada vez más hacia ciertos modelos, hacia ciertos sectores de los que hemos ido aprendiendo y donde creemos que ahora hay un futuro importante en España y en aquellas geografías en las que estamos enfocados, que es sobre todo pues el sur de Europa. Aunque, como bien también sabes, a veces hacemos cosas fuera, ¿no?, de este ámbito geográfico. Entonces, todo lo que son tecnologías habilitadoras y sobre todo desde la entrada de Leadwin, que ahora hablamos, todo lo que son tecnologías transversales que se aplican a todas las industrias, a los distintos modelos, es donde creemos que de verdad hay ahora una oportunidad muy grande, porque lo que es incuestionable es que todas las empresas, toda la economía española se está planteando profundizar y digitalizarse, y es la tecnología la que va a permitir esa transformación de su modelo de negocio, ¿no? Y si ya menciono uno de los grandes problemas a los que nos estamos enfrentando todos, que son los problemas de riesgos climáticos y los problemas de eficientar más el uso de las energías, pues lógicamente es la tecnología la que va a permitir hacerlo. Entonces, ¿cómo hacemos esos tickets de 100.000 hasta 10 millones? Bueno, pues lo hacemos en este momento concreto a través de 2 vehículos, ¿no? Los tickets más pequeños se hacen desde el fondo K2, que serían los tickets hasta 2-3 millones, y después a tickets más grandes pues ya entran dentro de la estrategia de inversión de Leadwin, que es el primer fondo que hay en España que ya se enfoca en empresas de crecimiento, ¿no?, que se enfoca en scale-ups, que yo creo que eso es muy notorio, porque hablábamos de la madurez del ecosistema. Yo creo que esa madurez se termina de consolidar ahora, cuando empiezan a salir ya aquí en nuestro mercado fondos de verdad de etapas de crecimiento, y permites ya acompañar a esas empresas tecnológicas, en nuestro caso desde que nacen, que son seed, incluso pre-seed, que hacemos a través de K-Founders, hasta que ya crecen y se hacen grandes a través de Leadwin. Con lo cual yo creo que hoy K pues es el sitio de referencia donde todo emprendedor tecnológico al menos tiene que llamar a nuestra puerta, porque sabe que en esas distintas fases de inversión vamos a estar para poder acompañarle. Seguro que volvemos al Leadwin, ¿no? Pero a mí me gusta pensar 2 cosas en esto, ¿no? Todo el mundo tiene que tener una visión, y si no tienes una visión no eres nadie en el mundo. Y siempre decimos que nos gustaría que dentro de unos años pues se nos identifique como esa entidad que puede financiarte en tus distintas... Esa entidad que a ti, compañía tecnológica, compañía de software de determinadas zonas del mundo, que justo hablaba Karina, te puede
te podemos financiar. Hoy solo a través de instrumentos de equity, pero en su momento quizás seguro a través de instrumentos de deuda, según el momento en el que estés, ¿no? Y nos gustaría ser esa referencia, ¿no? Y lo segundo que nos gustaría, pues lo hemos hablado esto un montón de veces, es que aunque no estemos dentro de muchos años, el tipo de relación, el tipo de cultura, el tipo de gente que trabaje aquí sea similar, ¿no? Oye, no sé cómo somos, pero de este estilo, ¿no? Mi abuela lo que decía cuando a alguien no le gustaba, decía, es que Iñaki, es que no es de nuestro estilo, ¿no? Pues esto, que sea de nuestro estilo, que tampoco lo tenemos cerradísimo como es, porque seguro que hasta puede ir evolucionando, pero de este estilo, ¿no? Sí, evidentemente yo creo que va a ir evolucionando poco a poco, pero sí que dar esa consistencia y esa predictibilidad también para nuestros inversores es algo muy importante, ¿no? Y que los fundadores del futuro pues sepan que aunque yo ya no esté, que no esté Rola, la gente que siga aquí va a tener esa filosofía común de esta marca que hemos creado, ¿no? ¿Y por qué hacer Leadwin? Quiero decir, aquí hay muchas estrategias en Venture y hay gente que dice, oye, pues yo hago Seed y voy a hacer Seed toda mi vida. ¿Por qué hacer Leadwin? ¿Por qué hacer deuda? ¿Por qué aprovechar para hacer otras cosas en vez de hacer una única cosa? Un KitKat, ¿cómo se dice esto? Publicitario. Estamos todavía en proceso de fundraising de Leadwin, o sea que si alguien se anima, como nos ha pasado en otros momentos, alguien se anima, estaríamos encantados de hablar para potenciar inversión en el vehículo, ¿no? Pero ¿por qué hacer Leadwin? Joder, porque gracias al trabajo de los emprendedores, gracias a cómo está evolucionando esto positivamente, gracias a que esto se hace más grande, es que es como muy de cajón hacer un fondo de fases posteriores y también es muy de cajón para nosotros el que estamos recibiendo esas oportunidades. Es decir, que no es solo que el mercado se haga más grande, sino que la gente nos viene también a veces incluso después de no haber invertido, cuando potencialmente nos hemos equivocado y la compañía se ha hecho más grande, ¿no? O sea, que para nosotros es la misma fuente de pescado que quiere aprovechar o que quiere colaborar o que quiere ayudar a construir una realidad que en su momento quizá parecía un poco tonta o que mucha gente no veía. Oye, el mundo del software en España va a crecer relevantemente una vez que el talento de aquí no tiene nada en contra o sea, no es peor que el de otros sitios del mundo. Pues eso, igual que ha pasado en Seed, ¿cómo no va a pasar en fases posteriores? ¿Y por qué le vamos a dejar a los fondos extranjeros que se lleven el retorno de esas fases posteriores, ¿no? Sí, eso por un lado. Bueno, a mí me encantaría que algún día hiciéramos un monográfico de Leadwin con Miguel y con Sergio, supuesto, y con Borja y con César, ¿no? Que son las personas que están más en el día a día de la ejecución del fondo y que son los que están metidos ahí en el análisis de las empresas. Pero dando un paso para atrás y volviendo a lo que hablábamos antes, España es un país que ha cambiado muchísimo en los últimos 6 años. Y eso he tenido la suerte de poder verlo desde todo el trabajo en K y también desde todo lo que he aprendido en Adigital, ¿no? Y si vemos ahora el nivel de digitalización de España en los últimos 4 años, de verdad que ha progresado muchísimo hasta ser en este momento la economía europea más grande, de mayor tamaño, más digitalizada. Tenemos una oportunidad increíble porque geográficamente España es el punto de conexión más cercano con Estados Unidos para el cable submarino y por lo tanto es la entrada de datos desde Estados Unidos a Europa. Luego, esa misma geografía hace que tengamos unas condiciones para las energías renovables también más beneficiosas, ¿no? Y al final, ¿qué está pasando? Vienen muchos centros de datos. Todos esos centros de datos, ¿qué hacen? Pues generan como una especie de gravedad de empresas alrededor del mundo de los datos, ¿no? Bueno, todo este rollo que te estoy contando básicamente es, oye, es que hay una oportunidad real en España en este momento y estamos viendo que hay muchas empresas que se han convertido en exportadoras de tecnología. Y, bueno, están todas las empresas, los unicornios, que nosotros sabes que no nos gusta particularmente hablar de unicornios, pero nos gusta hablar de empresas que de verdad hacen cosas que ya son muy relevantes para su sector y para su industria. Pues en España tenemos líderes globales en distintas categorías y creo que es casi como un compromiso y una obligación, ¿no? A los que nos dedicamos a esto y a los que trabajamos en esto,
pues terminar de consolidar ese crecimiento y esa madurez en el mercado español. Y yo creo que después hay también una cuestión de timing, me explico. Vosotros, precisamente vosotros dos, muchas veces cuando vienen las empresas a pichear a los comités, hacéis la pregunta de why you, why now. Y yo creo que así como montar K1, lo que fue K1 5 años antes, probablemente no hubiese tenido sentido. Vosotros lo sabéis bien por Vitamina K, cómo estaba el ecosistema. Haber montado Litwin hace 6 años cuando se montó K1 tampoco tendría sentido porque tampoco hay un pool muy grande de compañías en las que invertir. Claro, por eso. Exactamente, es el momento, ¿no? Es el momento porque ya ha habido madurez y hay muchas empresas en ese pipeline. Hay más de 400 scale-ups dentro de España en este momento, ¿no? Es un número sustancial, ¿no? Es que hay masa crítica. Y luego, también por ser absolutamente justos en este planteamiento, pues también está de la mano de la oportunidad que ha salido con Nextech, que si no sabemos que levantar fondos de un volumen importante en España es difícil, todavía no está la industria tan desarrollada. Yo creo que hay que hacer más educación entre el mundo de los inversores para enseñarles las bondades de activos como pueden ser el Venture Capital. Estamos en un momento donde ya se nos había olvidado, pero han vuelto a subir los tipos de interés, van a salir productos de los más tradicionales, digamos, con intereses atractivos, con menos riesgo, pero a pesar de eso, de verdad que yo creo que esta educación hay que seguir haciéndola, porque todo lo que es inversión alternativa, inversión en Venture Capital, no correlaciona con la evolución de los mercados, porque de alguna manera estás construyendo, ¿no?, todo el futuro. Bueno, nosotros decimos que estas empresas van a ser el IBEX 35 del mañana y sabemos que son inversiones, bueno, pues que van a tardar a lo mejor unos años más, pero te van a dar mucho más retorno, ¿no? Entonces, el momento también es importante y la aparición de Nextech evidentemente ha ayudado. Y a mí hay otra cosa que me gusta contar cuando hablamos sobre todo con inversores de fuera, relacionado con el tema del timing. Yo muchas veces pienso en el VC, en el VC como activo en el español, como diferentes generaciones oleadas. Que hay una primera generación que igual empieza entre 2000 y 2010, que son gestores que Los abuelos, cabrón. Los abuelos. No, que empiezan a montar fondos. Tú no montaste fondos en 2000, pensaba que eran los emprendedores, entonces. Bueno, si tú eres abuelo, yo entonces ya ya soy momia. Pero que eran personas que tuvieron éxito con empresas de servicios financieros, consultoría y demás, y que yo creo que marca un poco las inversiones o el tipo de compañías en las que inviertes. Yo creo que hay una segunda generación, la que podemos estar nosotros, Amaipata y otros fondos, con gente como tú, Arrola, pues oye, que ya no es ese perfil más financiero, no lo digo sin acritud, Karina, el perfil financiero, pero gente que viene de montar startups en el probablemente, entre comillas y con toda la bondad del mundo, el low hanging fruit, o sea, marketplaces, e-commerce, pues José del Barrio que viene a montar la nevera roja. Y yo sí que creo que ahora hay una nueva generación que será fondos nuevos o personas que se incorporan a fondos, que oye, Miguel Arias, pues lo que ha montado Miguel, Sergio, que viene de montar 3 empresas de datos B2B puro con software con diferenciación, pues Borja, que viene de Stripe, y que hacer esa evolución a invertir en cosas muy tecnológicas solo lo puedes hacer, nosotros 3 no lo podríamos hacer, porque nos la meterían doblada en muchas ocasiones. Entonces yo creo que esta madurez también se tiene que ver acompañada un poco de quién tiene éxito como fundador, porque si no es imposible invertir en cosas de infraestructura que invertimos porque no lo entendemos. Esa es otra de las bondades de trabajar con tanta gente diversa, ¿no? Que cuando no entiendes algo llamas y pides ayuda. Sí, a Sergio, a la Ru o a alguien que sepa un poco más de nosotros de esto. No, absolutamente, pero fíjate, y yo creo que eso enlaza también con lo que hablaba Iñaki, hablabas tú al principio de la complementariedad y de las distintas miradas. Yo creo que hay una cosa muy importante en este sector y que a veces nos falta, que es un poco de humildad, ¿no? Y va todo tan rápido y hay cada día la introducción de tantas tecnologías nuevas y tantos modelos distintos que o eres un poco humilde y tienes esa capacidad y esa vocación de estar constantemente aprendiendo y sabiendo que hay gente al lado que sabe más que tú, o te la juegas, ¿no? Y yo creo que esto es la evidencia de esa humildad, es decir, oye, pues yo aquí no llego, vamos a rodearnos, vamos a rodearnos de gente que sí llegue. Entonces, tú has publicado varios tweets últimamente, Iñaki, de la no humildad del inversor.
Es que a mí me falta muchas veces. De hecho, me hizo mucha gracia, creo que se puede compartir aquí el regalo que nos hiciste a todos cuando conseguimos un unicornio. Y lo digo de broma porque es que de verdad lo de los unicornios le hacemos mucha broma. Pues yo siempre digo que los unicornios son animales mitológicos mientras no los vendas, ¿no? Porque está muy bien tener un unicornio. Primero es hiperrelevante saber cuándo invertiste en la compañía y no que lo tengas en cualquier momento, y después qué porcentaje tienes en la compañía, y luego hay que venderlo, pequeño detalle, ¿no? Exactamente, es que... Entonces vamos sacando pecho de un mérito que nosotros no tenemos, y parece que nos queremos decir a nosotros mismos que somos los identificadores de tendencias, y la realidad es que las compañías cambian mucho como para decir que nosotros somos los que tenemos mérito, y dos, de una historia en la vida de las compañías en las que hay un componente de suerte absolutamente enorme, en el que nosotros pues no hemos sido la clave dentro de eso, independientemente de la propuesta de valor, ¿no? O sea, de la propuesta de valor, del aporte de valor. Entonces, lo que a mí me da mucha pena es que nosotros mismos queramos decir que fuimos hiperlistos por haber hecho una cosa u otra, ¿no? Siempre hacemos documentos internos de por qué invertimos, porque es muy bueno hacer esa reflexión, porque hay que analizar números, porque hay que mirar un montón de cosas, pero si los miras hacia atrás, pues te ríes para bien, te ríes para mal. Dices, mira, esto yo pensaba que iba a salir por aquí y resulta que es otra cosa, y esta que era tan obvia resulta que se fue a freír monas por cualquier cosa. Entonces, a mí me da bastante pena que los inversores nos pensemos que somos absolutamente inteligentes. Alguno hay, y eso no significa que no haya gente que no sepa determinadas cosas, pero esto se hace tan difícil que a mí me encanta pediros ayuda cuando hay cosas de las que no sé, que es casi siempre, porque además empieza a haber tecnologías nuevas, te viene gente joven que te vuela la cabeza, y hay que tener la humildad de decir, hola, de lo tuyo no entiendo, déjame pedir ayuda y no hacerme aquí el listo y que parezca que el mérito de la mesa lo tengo yo cuando lo tiene siempre el emprendedor. No has dicho cuál fue el regalo de Karina. Es verdad. Bueno. Fue un pin muy feo de un unicornio. Uno para que cada nadie uno. Lo lleva puesto. Uno para cada uno, nadie lo lleva puesto. Bueno, de hecho me lo puse en una camisa y unos días después me di cuenta que no me lo había quitado. Yo no sabía que eso había sido regalo de Karina, eso no me lo esperaba. No, era para hacer la gracia, porque... Por la ronda de Factorial. Claro, pero porque al final, bueno, pues oye, que estamos súper orgullosos de Factorial, pero estamos orgullosos de Factorial por lo que hace, por lo que es, por el equipo, no necesariamente porque haya superado una valoración, que al final eso es simplemente una métrica, ¿no? Y ese pues era en plan risas, ¿no? Hay mucha información de cómo es levantar una ronda, y nosotros le dedicamos a un podcast, pero no de cómo es levantar un fondo. Hicimos un podcast que yo creo que es de los más escuchados contigo, Iñaki, de cómo funciona un fondo, de cómo es levantar un fondo. ¿Cómo es levantar un fondo hoy en día, tal y como está el mercado? O cómo es levantar el tercer o cuarto fondo, ¿no? También, justo. Porque ya eso cambia, ¿no? Bueno, ¿qué tiempos, no? En 2016 que nos fuimos a... Bueno, empezasteis mucho antes, supongo, 2015, ¿no? Sí, en 2015, y de verdad que quiero que se sepa que ahí en ese momento de lanzamiento de ese primer fondo, pues hubo una entidad que es Avante, que nos ayudó muchísimo para convertir ese primer proyecto en realidad, ¿no? Y a eso añadir lo que decía Karina antes, ¿no? Oye, nosotros no tenemos a Fondi con el primer fondo, pero sí que tenemos al Fondo Europeo de Inversiones, y los tenemos a los dos en el segundo fondo, y sin esos inversores anclas, pues no sé dónde estaríamos si estuviésemos en algún sitio, ¿no? Y lo bonito es que años después lo que estás haciendo es continuar una historia ya con unos números, ¿no? Porque ya lo que la gente te dice... La gente te decía ese día es, oye, fenomenal, esto suena muy bonito, pero 1, eres pequeño, 2, no tienes números, 3, no sé si hay suficientes oportunidades, y esto ya está evolucionando mucho como para que pues ahora mandas los números por delante, te interesa o no te interesa, pero empieza a haber una mayor educación, en la línea de lo que decía Karina, unos números que tanto nosotros como otra gente estamos dando unas buenas rentabilidades, y esto se valora, y desde luego un entendimiento del tipo de activo que no es que quizá el nombre de capital riesgo es un poco injusto para esto, ¿no? El americano es un nombre mucho mejor, ¿no? Venture capital es mucho mejor. Es mucho mejor, ¿no? Sí, y que es verdad que incluso si las cosas se tuercen podrías perder, pero yo no veo escenarios apocalípticos de no, es que invertí en este fondo y perdí 100%. No, desde luego no nos pasa para nada, nuestros fondos van muy bien, pero la realidad es que
Yo creo que hay un mayor miedo a me he metido aquí en una lotería que igual lo pierdo todo, a entender que si tú adoptas una estrategia de diversificación dentro de tu cartera de líquidos de distintos gestores, de distintas añadas y quizá de distintos segmentos de momento, de más seed, de más growth o lo que sea, esto paga. Y esto no lo hemos inventado nosotros. Los endowments americanos lo llevan haciendo muchísimos años y a mí lo que me sorprende es que en España, habiendo profesionales de la inversión como hay, fantásticos, no lo vean esto como una alternativa absolutamente seria para poder decir voy a hacer un programa de inversión dentro de mi plan de pensiones, dentro de lo que yo sé, lo que yo tenga, que una parte la dedique a esto y es que sistemáticamente en cualquier lado del mundo paga, ¿por qué no va a pagar en España? ¿No? Yo tengo la esperanza de que también gracias a nuestros méritos, algunos especialmente gracias a los emprendedores, pero yo creo que en unos años habrá, estoy seguro, muchísimos entidades grandes que dediquen dinero grande a esto, porque al final lo que verán es que esto replica una realidad empresarial española en el que los empresarios de software y los gestores de fondos somos igual de buenos, igual de malos, igual de regulares que los que hay en otros países, ¿no? Entonces hay una oportunidad ahí y estamos seguros que vamos a llegar a ella. Sí, dicho eso, es verdad que justo ahora, noviembre del 2022, pues son meses complicados. Lo que hay es muchísima incertidumbre alrededor de lo que pueda pasar con la guerra, de lo que pueda pasar con la inflación, cuán sostenible y cuán permanente va a ser, hasta dónde van a subir los tipos de interés. Bueno, parece que ahora los datos de inflación en Estados Unidos son algo más optimistas y entonces la Fed ya dice que no va a seguir forzando tanto la máquina, pero todo ese contexto sin duda no es lo más favorable, ¿no? Y todo lo que ha pasado en los mercados de las empresas tecnológicas pues también hace que digas, bueno, si el éxito natural o un éxito muy natural de todos estos modelos es las salidas a bolsa y hacer IPOs, bueno, pues parece que eso está un poquito congelado. Más tranquilo. Sí, un poquito congelado en este momento. Pero yo voy a añadir una cosa a eso, ¿no? Y además que probablemente no haya respondido mucho, Jaime. Hoy, por la tipología de fondo que estamos levantando, que es Leadwind, 250 millones, es mucho dinero y con un ángulo también interesante de colaboración con las corporate. A pesar de las dificultades de siempre, lo que sí que estamos viendo es mucho más interés del que había en su momento. Joder, y aparte, hablábamos antes de Nextech y de Fondico Global, pero que entidades como BBVA y Telefónica apoyen tan significativamente este tipo de fondos, pues es relevante que las cosas se están haciendo bien. No creo que gente tan inteligente como la que trabajan ahí, si no viesen una oportunidad bestial como la vemos nosotros, no estuviesen diciendo voy a apostar parte de ese dinero en este potencial crecimiento, ¿no? Sí, a mí ese ángulo, que también pienso que da para otro podcast, es toda la entrada del mundo corporate en la inversión en Venture Capital y toda la relación que tiene el mundo corporativo con la innovación a través del Venture Capital. Yo creo que esa es una de las grandes oportunidades que tenemos en España. Una vez más, si lo comparamos con nuestros vecinos, países como Francia, como Inglaterra, como Alemania, el nivel de penetración de las corporates en la inversión en VC es todavía muchísimo más bajo, igual que en la inversión per cápita. Uh-huh. Y ahí, bueno, pues se ha estado trabajando muchísimo, se ha intentado empujar desde la nueva ley de startups qué beneficios, qué incentivos pueden tener algunos de estos grandes jugadores institucionales en las inversiones en Venture Capital, ¿no? Comparativamente con otros mercados, pues en España simplemente, si quitas que no hay endowments universitarios, si quitas la participación de los planes de pensiones, que son dos de los grandes inversores en el mercado americano. Que no pues, ocurre prácticamente, ¿no? Aquí no ocurre. O por regulación, no puede, claro, ¿no? Incluso. Exacto. Entonces, ya estás restringiendo todavía más un mercado más pequeño, ¿no? Entonces, todo lo que sea ampliar ese mercado y darnos cuenta del impacto positivo real que tiene la actividad económica de un país, más allá ya de los datos de rentabilidad que ganan, que sin duda pueden ser más que muy atractivos, ¿no? Pero todo el impacto que genera eso en una economía es para hacérnoslo pensar. Plan país, ¿no? Plan país, totalmente. Bueno, y se están haciendo cosas, estamos en ese camino, pero queda muchísimo recorrido por hacer, porque de verdad es que trae retorno al país. Trae retorno.
Oye, hemos hablado mucho de España, pero una de las cosas que cambia también con Leadwin, que hablaremos cuando venga Miguel, es Portugal, sur de Europa, y LATAM. LATAM no lo hemos mencionado todavía. No, fíjate, el otro día estuve en un encuentro que organizó el ICEX con una serie de emprendedores latinoamericanos que habían seleccionado para venir a España, y yo les expuse un poco mi escepticismo, ¿no?, de la posibilidad de un fondo, y todos eran totalmente al revés. Todos decían que no, que para ellos España es una entrada natural a Europa, pero que tiene muchísimo sentido por muchos otros motivos el estar aliado con un fondo español, ¿no? Entonces nosotros creemos en esos mercados, también muy acompañados por nuestros inversores más relevantes en este nuevo fondo, en Leadwin, pero sin duda estamos viendo que hay una oportunidad natural más allá de las obvias, y que, como en toda buena geografía, quizás ahí justamente el menor grado de digitalización y de transformación hace que estos proyectos sean proyectos que tienen un impacto en su país todavía más relevante, ¿no? Oye, para ir... ¿Querías decir algo, Iñaki? No, sí. Lo ha dicho también. No. Ah, no, te he visto con cara de... No, chapó, me podía haber dicho. Anda. Y para ir cerrando, antes de las preguntas habituales, situación de mercado actual. Tú, Karina, estás en el board de Exótica. Bueno, estás en el board de Exótica. Tú muy cerca de Factorial, Iñaki y otras muchas compañías, que hoy en día ya tenemos más de 65. ¿Cómo veis el mercado actual? Sé que es una pregunta muy general, pero ¿cómo lo veis? No a nivel de inversión en el sentido del PIS, sino más a nivel de lo que pasa en etapas más tempranas de creación de empresas. Joder, lo malo es que tenemos tantas cosas tan distintas que no sé si es fácil generalizar. No, yo no generalizar por compañías, sino cómo se ve el mercado en general. Pues mira, yo creo que mi resumen es: hay mucho dinero en circulación, porque muchos fondos europeos muy grandes y muchos fondos americanos muy grandes han levantado billions para meter en Venture Capital. Que tienen que invertir en los próximos 5 años. Que tienen que invertir en los próximos 5 años. Se va a invertir. Yo creo que estamos en un momento de stand-by, porque queremos tener un poco más de visibilidad sobre hasta cuándo van a caer los mercados, hasta cuándo va a seguir una situación de máxima incertidumbre, pero que va a ser cuestión de 3, 4, 5 meses más, que después, el año que viene, ya todos van a estar forzados casi a empezar a construir vintages, a empezar a construir portfolio, y que sí que es cierto que pues va a haber una selección natural hacia modelos más basados en fundamentales que antes. Yo creo que antes había una época en la que el crecimiento a cualquier precio bastaba, había una época en la que incluso solo tener usuarios sin saber en qué los ibas a monetizar también bastaba. Esa época yo la veo un poco ya más lejana, más anticuada, y creo que ahora todos los inversores pues van a pedir esos unit economics sólidos que te demuestren que hay un loop que te va a permitir alcanzar rentabilidad en un plazo N, ¿no? 2020-2021, que fue un poco más de frenesí. Sí, esa es mi sensación. De hecho, pero aquí está Rola, que es mucho más optimista. Yo iba a decir que igual estamos en 2019 a todos los efectos, ¿no? Hoy he hablado con una persona que me decía, es que está habiendo un montón de despidos en las compañías tecnológicas, y seguro que de eso no se escapa tampoco a muchas compañías tecnológicas españolas, ¿no? Pero en concreto me hablaba de Amazon y lo que vemos en las noticias, ¿no? Es que a lo mejor una de las cosas que está pasando es que están volviendo a los niveles de 2019 y se volvieron locos en 2020-2021, y ahora se miran alrededor y dicen, oye, es que me sobra grasa. Y eso no tiene por qué ser malo, ¿no? O sea, el final de 2020 como consecuencia del COVID fue absolutamente loco, el 2021 también, pero yo creo que empezamos a estar en un momento un poco más normal en el que la gente se piensa todo, ¿no? Y en la que también tenemos la suerte de que, como la gente se piensa todo, y no sé si hay alguno que está más pensando en el año que viene a la hora de invertir, estamos teniendo oportunidades de invertir. La verdad, cosas muy chulas en momentos que a lo mejor nos acordaremos y diremos, oye, invertimos en un momento en el que todo era muy complicado. Yo que sé, antes hablábamos de Exótica la apoyamos gracias evidentemente a la grandísima labor de Pera en el peor momento probablemente de la pandemia, y ahora lo miramos para atrás y decimos, joder, qué bien que le echamos narices para apoyar a Pera en ese momento, y probablemente lo miremos hacia atrás dentro de unos años y digamos, joder, qué bien que en el año 22, cuando todo el mundo estaba muy preocupado, identificamos oportunidades buenas de negocios con números correctos, a valoraciones interesantes, que en el largo plazo, que es nuestro negocio, pues nos terminará pagando, ¿no? Esa es la tesis. Sí, pero fíjate una cosa, hay muchos emprendedores
que no han vivido en épocas de inflación y que no han vivido en épocas de tipos de interés altos. Muchísimos. Pero claro, yo ¿Tipos de interés altos o más superiores a 0 o 1? Claro, que no, exacto, que tipos no, de interés negativos. Que no 10%. Mucho más altos que ahora. Pero fíjate, yo he pasado por hipotecas al 18% y depósitos al 12%, ¿no? Entonces, esto no nos asusta. Pero yo creo que sí, que ahora hay que reaprender una época nueva, porque venimos de muchísimos años con un entorno macroeconómico distinto y ahora va a haber que repensar algunas cosas, nada más. ¿Es más complicado, más difícil? No, es distinto y hay que adaptarse a esas nuevas circunstancias. Sí, nosotros yo creo que por ahora tampoco hemos notado mucho, o sea, que el deal flow se haya frenado con respecto No, en absoluto. Bueno, no, hace tiempo que no miro los datos, pero no tengo esa sensación. Sí que las valoraciones por la parte de arriba sí que se notan un poco más ajustadas. A lo mejor hay alguno que se está pensando si saltar de su empresa más grande porque piensa que hay un mayor riesgo, ¿no? Oye, estoy trabajando en Amazon en España y me planteo empezar y a lo mejor no lo hago por esto, ¿no? Pero yo creo que los buenos saben identificar el momento y una vez hicimos un articulillo colaborando tú y yo antiguamente de que algunas de las mejores empresas que había habido en España habían surgido en los peores momentos, ¿no? Que ni siquiera creo que estemos en uno de esos peores momentos, pero no sé si iremos. No, pero fíjate, todos los despidos es una oportunidad enorme, porque es gente muy educada que a lo mejor puede decir, oye, qué bien, me dan ahora una cantidad si salgo, aprovecho esta oportunidad, y sabemos que es gente que viene con unos niveles de conocimiento y de formación enormes y se dedican a emprender, ¿no? O lo que hemos visto en el último informe de Endeavor sobre las mafias o las diásporas, que sabemos que hay empresas relevantes que han llegado a un tamaño importante, que son escuela y que generan nuevas empresas a su alrededor, ¿no? Yo creo que eso va a pasar cada vez más. Oye, Iñaki, Karina, las dos preguntas habituales. ¿Recomendad un libro y también alguna persona para invitar al podcast que no haya venido todavía? Bueno, hay que recomendar a Miguel Arias y a Sergio Álvarez. Sí, pero yo quiero hacer Miguel viene encantado. Sergio te cuesta más convencerle. Yo quiero hacer un podcast con la RU, que en realidad me ha tocado hoy aquí, me ha tocado a Rola de Pimpinela, pero el verdadero Pimpinela somos la RU y yo, que ya tenemos hasta nuestra coreografía. Así que yo quiero hacer uno con la RU. ¿Y libros? Más allá de invitarle. Libros, tú. Yo los dos libros... Voy a decir dos cosas que no tienen nada que ver, ¿eh? Pero los dos últimos libros de Pedro Simón son preciosos para mí, el del año pasado y el de este. El de este me lo estoy terminando. Y el otro día vi una película dura, pero que te hace pensar un montón de cosas, que es de Galicia, que es de Luis Tosar, que se llama Quien a hierro mata. Es dura, o sea que... ¿Que es nueva? No sé si es nueva, no sé. La vi el otro día en un avión y... da que pensar. Vale. Pensar. ¿Cómo se llama? Quien a hierro mata. Quien a hierro mata. ¿Y tú, Karina? Tú. Ahí mira que sé que lo vas a preguntar y no he venido preparada. Pero qué desastre. Te lo digo en la próxima, cuando venga con la RU. Pues de hacemos Pimpinela. así. Habrá que convencer a la RU y a Sergio. En la de la RU 2. Iñaki, Karina, mil gracias. A ti, Jaime. A ver qué tal sale este A ver, experimento. Qué miedo. La audiencia dirá. Eso, muchas gracias. A vosotros. Adiós.